Drácula. Diario de Jonathan Herker, 3 de mayo. Salimos de Múnich el 1 de mayo. El tren llegó a Viena la mañana siguiente, muy temprano, y luego pasó a Budapest, que, a juzgar por lo que pude ver desde mi ventanilla, parece un lugar maravilloso. A la caída del sol llegamos a Transilvania, donde me quedé a pasar la noche. Antes de salir de Londres, hice algunas averiguaciones sobre Transilvania. Me pareció mejor saber algo acerca de la religión antes de iniciar tratos comerciales con un noble del país. No pude encontrar el castillo Drácula en ningún mapa, pero descubrí que Bistritz, la ciudad mencionada por el conde en su carta, es un lugar de gran renombre. Esa noche no dormí bien, a pesar de que mi cama era muy cómoda. Tuve toda clase de sueños extraños y un perro estuvo aullando bajo mi ventana hasta el amanecer. El tren partió temprano a la mañana siguiente y durante todo el día vimos pueblos pequeños y castillos en las cimas de las escarpadas laderas. Cuando por fin arribamos a Bistritz, estaba anocheciendo. Fui directamente al Hotel Golden Crown, tal como había pedido el conde Drácula. Evidentemente me estaban esperando, porque una anciana con traje de campesina me dio la bienvenida y enseguida me entregó una carta. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con ansiedad. Mañana a las 3 deberá tomar una diligencia. Mi carruaje lo estará esperando en el Paso de Borgo. Estoy seguro de que disfrutará su estancia en mi tierra. Su amigo, Drácula. Cuando le pregunté a la dueña del hotel si conocía al conde Drácula, hizo la señal de la cruz y se rehusó a seguir hablando. Pero justo antes de mi partida, vino a mi cuarto y dijo un poco asustada: ¿Debe usted ir? Oh, joven, ¿de verdad debe ir allí? ¿Acaso no sabe que esta noche, cuando el reloj dé las 12, todas las fuerzas malignas del mundo gozarán de la plenitud de sus poderes? Le dije que tenía compromisos comerciales y que, desde luego, debía ir. La mujer se quitó el rosario y lo puso alrededor de mi cuello. Luego, sin decir palabra, salió de la habitación. Escribo esta parte del diario mientras espero la diligencia. El rosario todavía cuelga de mi cuello. ¿Acaso sea el pánico de la anciana o las numerosas leyendas que se recuerdan en este lugar? ¿Acaso será el crucifijo mismo? No sé, pero no me siento tan sereno como de costumbre. Si este diario llega a las manos de Mina antes que yo, que sus páginas le transmitan mi adiós. Ya llega la diligencia. Cuando subí a la diligencia, vi que el cochero hablaba con la dueña del hotel. Los escuché repetir ciertas palabras, como Ordok, que significa Satán, y Brolok, que significa hombre lobo o vampiro. Luego, el cochero hizo restallar el látigo y partimos. El camino era difícil, pero parecíamos querer recorrerlo con urgencia. Más allá de las sierras verdes se erguía imponentes cuestas arriba, cubiertas de bosque, hasta que finalmente llegamos a las primeras montañas de los Altos Cárpatos. A medida que avanzábamos por ese camino interminable, y cuando el sol se ocultaba a nuestra espalda, las sombras de la noche comenzaron a envolvernos silenciosamente. Había muchas cruces de piedra al costado del camino, y cada vez que pasábamos junto a una, mis compañeros de viaje se persignaban. Cuando oscureció por completo, los pasajeros comenzaron a inquietarse y le exigieron al cochero que aumentara la velocidad, como una tormenta sobre nosotros. Acabábamos de entrar al Paso de Borgo. Parecíamos ir volando. El cochero se había echado hacia adelante y los pasajeros miraban ansiosos la impenetrable oscuridad. Por fin vimos que el paso se abría hacia el este. Yo mismo miré por la ventana. Buscaba el carruaje del conde. A cada instante esperaba ver el resplandor de sus faroles en las tinieblas de la noche, pero todo estaba oscuro. Cuando comenzaba a preguntarme qué me convenía hacer, los caballos empezaron a relinchar y patear desesperadamente. Entonces, en medio de un coro de gritos de los pasajeros, un carruaje tirado por 4 caballos comenzó a seguirnos. Nos alcanzó y se puso al lado de nuestra diligencia. El cochero tenía una larga barba marrón y llevaba un enorme sombrero negro que parecía ocultar su rostro. Solo alcancé a ver el destello de un par de ojos muy brillantes.
Dame el equipaje del joven, dijo el extraño cochero. Sonrió al pronunciar estas palabras, y a la mortecina luz del farol iluminó en su vaivén una boca dura de labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil. Me ayudó a subir a su carruaje tomándome del brazo. Sin decir palabra, sacudió las riendas, los caballos dieron media vuelta y volvimos a meternos en la tenebrosa oscuridad del paso del Borgo. Intrigado, encendí un cerillo y a la luz de la llama miré mi reloj. Era casi medianoche. Esperé y el suspenso pesaba en mi corazón. Entonces, desde las montañas que se erguían a ambos lados del carruaje, se escucharon unos aullidos potentes y agudos. Eran lobos. El cochero agitó los brazos, como si estuviera apartando algún obstáculo invisible, y los lobos retrocedieron y desaparecieron. A continuación, subiendo, ahora en completa oscuridad, porque las nubes habían ocultado la luna, finalmente me dormí, tal vez por miedo. 5 de mayo. Desperté de pronto y vi que el cochero estaba entrando al patio de un inmenso castillo en ruinas, cuyas torres destacaban contra el cielo iluminado por la luna. El cochero me ayudó a bajar y luego se fue con el carruaje. Después de unos minutos escuché pasos detrás del enorme portón y vi, a través de las rendijas, el resplandor de una luz que se acercaba. Escuché el sonido de cadenas y el chirriar de los pasadores al ser descorridos. Una llave giró y la puerta se abrió de par en par. Del otro lado estaban parados un anciano alto, de largo bigote blanco, vestido de negro de la cabeza a los pies. Llevaba en la mano una antigua lámpara cuya llama arrojaba sombras vacilantes al agitarse. Me invitó a entrar diciendo: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad». No avanzó hacia mí. Se quedó quieto como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiera convertido en piedra. Pero apenas crucé el umbral, avanzó impulsivamente y me estrechó con su mano fría como el hielo, más parecida a la de un muerto que a la de un vivo. «¿El conde Drácula?», pregunté. «Yo soy Drácula, y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker». Me guió a una habitación iluminada, en la que se había dispuesto una mesa lista para cenar. El conde se quedó de pie, apoyado contra la chimenea, cuyos leños llameaban y lanzaban chispas. Señaló la mesa con un ademán y dijo: «Por favor, tome asiento y cene a gusto. Sobra disculpar que no la acompañe, pero ya he cenado». Cuando terminé de comer, me dediqué a observarlo. Su cara era poderosa, con los orificios nasales arqueados de modo peculiar. Bajo el tupido bigote tenía una boca dura y de aspecto cruel. Los dientes blancos y filosos parecían clavarse sobre los labios, demasiado rojos para un hombre de su edad. Tenía orejas pálidas, casi transparentes, puntiagudas. Sus uñas eran largas y estaban afiladas en punta. Puede resultar extraño decirlo, pero tenía vello en el centro de las palmas de las manos. Cuando se inclinó hacia mí, sentí náuseas. El conde se dio cuenta y se apartó discretamente. Miré hacia la ventana y vi las primeras luces del amanecer. Escuché también el aullido de los lobos. Los ojos del conde brillaron conmovidos. «Escúchelos, son los hijos de la noche. ¡Qué deliciosa música!». Luego se levantó diciendo: «Usted debe estar cansado. Su dormitorio está listo. Yo debo salir y estaré ausente hasta la tarde. Le deseo que tenga sueños agradables». 8 de mayo. Hay algo extraño en este lugar y en todo lo relacionado con él que no puedo dejar de sentirme inquieto. Desearía poder salir sano y salvo de aquí, o no haber venido jamás. Me quedé despierto toda la noche con el conde y hablamos sobre los requerimientos legales para la compra de Carfax, la casa ubicada al este de Londres que mi compañía encontró para él. Dormí apenas unas horas, pero cuando desperté por la tarde ya había oscurecido. Colgué mi espejo cerca de la ventana y comencé a afeitarme. De pronto sentí una mano sobre el hombro y oí la voz del conde que me decía: «Buen día». Me sobresalté
y sin querer me corté un poco la mejilla. Saludé al conde y me di la vuelta para seguir afeitándome. Para mi sorpresa, vi que el espejo no reflejaba la imagen del conde, aunque estaba parado a mi espalda. Vi que el corte había sangrado un poco y que la sangre corría en un hilo fino sobre mi mentón. Miré a mi alrededor en busca de algo con que limpiarme. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos llamearon y sin razón aparente me tomó el cuello con ambas manos. Entonces su mano rozó la hilera de cuentas del rosario y su furia desapareció con tanta rapidez que nadie hubiera podido creerlo, de no estar presente y haberlo visto como yo lo vi. Tenga mucho cuidado con los cortes, dijo. En este país son mucho más peligrosos de lo que usted cree. Luego abrió la pesada ventana con un solo movimiento de su horrible brazo y arrojó el espejo que se deshizo en 1000 pedazos sobre las piedras del patio. Luego se retiró en silencio. Cuando entré al comedor, el desayuno estaba listo, pero no pude encontrar al conde por ninguna parte. Por lo tanto, volví a comer solo. Es muy extraño que hasta el momento no haya visto comer ni beber al conde. Debe ser un hombre muy excéntrico. Después de desayunar, exploré el castillo y encontré una habitación que me permitió asomarme. El castillo se levanta al borde de un precipicio. Si se arroja una piedra desde la ventana de una habitación, cae cientos de metros sin que nadie interrumpa su curso. Seguí explorando. Solo encontré puertas y más puertas, todas cerradas con llave. Las únicas puertas posibles son las ventanas. Comienzo a temer que el castillo sea una cárcel y yo, su prisionero. Comprendí que era prisionero y subí y bajé corriendo todas las escaleras del castillo como una rata atrapada. Luego, la enorme puerta del castillo se cerró y supe que el conde había regresado. Volví a mi cuarto y lo vi haciendo la cama a través de una rendija de la puerta. No tenía sirvientes. Entonces, él era el cochero que conducía el carruaje y fue él quien controló a los lobos con un gesto de su mano. La idea es terrible, porque la gente de Bistritz y los pasajeros de la diligencia temían por su suerte. Debo averiguar todo lo que pueda sobre el conde Drácula. 12 de mayo. Esta noche estuvimos hablando acerca de la historia de Transilvania y describió todas las valientes hazañas de todos sus nobles antepasados. Luego se retiró a trabajar y yo regresé a la habitación que mira al sur. Por el rabillo del ojo vi que algo se movía un piso más abajo. Era la cabeza del conde asomando por una ventana. Presa del terror, vi que detrás de la cabeza salía todo el cuerpo y que comenzaba a reptar lentamente por la pared del castillo, cabeza abajo, con su capa desplegada a los costados del cuerpo como un par de alas inmensas. Al principio me fue imposible creer lo que veía en mis ojos. Pensé que se trataba de una ilusión óptica producida por la luz de la luna o de algún extraño efecto de sombras, pero vi cómo los dedos de las manos y los pies se aferraban a las salientes de las piedras, tomándose de cada resquicio. El conde descendía a gran velocidad, como un lagarto se deslizaba por la pared. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de criatura con forma de hombre? Siento la maldad de este lugar horrible y sé que estoy rodeado de cosas aterradoras en las que ni siquiera me atrevo a pensar. 15 de mayo. Nuevamente, observé al conde bajar reptando desde su ventana. Cuando estuve completamente seguro de que había abandonado el castillo, aproveché la oportunidad para seguir explorando, y exploré más de lo que me había atrevido hasta el momento. Finalmente, encontré una puerta en el extremo de una escalera que se abrió un poco cuando la empujé con fuerza. Dentro, las ventanas no tenían cortinas y los muebles estaban cubiertos de polvo inmemorial. Era casi de noche y de pronto me sentí muy cansado, con deseos de dormir, de modo que me acosté sobre un sillón enorme, sin darle importancia al polvo. Supongo que debo haberme dormido, pero el sueño que tuve fue asombrosamente real. Frente a mí, bajo la luz de la luna, se hallaban 3 mujeres jóvenes. Se acercaron sigilosamente y se quedaron mirándome durante un buen rato. Luego comenzaron a murmurar entre ellas. 2 de ellas tenían el cabello oscuro
y ojos que parecían casi rojos si se los comparaban con el amarillo pálido de la luna. La otra era rubia, de larga y ondulada cabellera y ojos claros. Las tres tenían dientes blancos que resplandecían como perlas contra sus labios color rubí. Había algo en ellas que me inquietaba, algo anhelante y al mismo tiempo aterrador. Entonces, la joven rubia se inclinó sobre mí y pude sentir su respiración caliente sobre el cuello. Continuó bajando la cabeza, más y más, hasta que sus labios pasaron junto a mi boca y mi mentón y parecieron adherirse a mi garganta. Comenzó a drenarme la piel y sentí el duro borde de los dientes afilados. Cerré los ojos y esperé, pero en ese preciso momento se presentó el conde. Mis ojos se abrieron involuntariamente y lo vi aferrar el esbelto cuello de la joven con su mano terrible y arrancarla de mí. Su rostro estaba pálido y su voz se había transformado en un murmullo furioso. ¿Cómo se atreven a tocarlo? Este hombre me pertenece. Al escuchar esto, las mujeres lanzaron una risotada soez y desalmada, y simplemente parecieron evaporarse en los rayos de la luz de la luna. Hay posibilidad de escapar. Un grupo de gitanos ha llegado al castillo y acampado en el patio. He leído que hay millares de gitanos en Transilvania. Le escribí una carta a Mina en clave, explicándole mi situación, y la arrojé con una pieza de oro. A través de las rejas de mi ventana hice señas a los gitanos para que la enviaran por correo. Un hombre cogió mi carta, la apretó contra su corazón y luego se la guardó en el sombrero. No puedo hacer nada más. El conde vino a verme, se sentó a mi lado y comenzó a abrir un sobre. Al ver los extraños símbolos que contenía, su cara se tornó sombría y sus ojos llamearon con malicia. Esta carta no está firmada, dijo, de modo que no puede interesarnos. Con gran serenidad, sostuvo la carta sobre la llama de la lámpara hasta que se consumió. Luego salió. Más tarde, mientras estaba sentado en mi cama tratando de idear un plan, escuché chasquidos de látigos y golpes de cascos de caballos. Con alegría, corrí a la ventana y vi que 2 carros entraban al patio, guiados por los eslovacos. Llevaban un sombrero de ala ancha, con grandes cinturones y botas de caña alta. Corrí hacia la puerta con la intención de unirme a la caravana y escapar, pero, desagradable sorpresa, estaba encerrado bajo llave. Me abalancé sobre la ventana y grité pidiendo ayuda. Los eslovacos miraron hacia arriba, me señalaron y rieron. Después, por mucho que me esforcé, no conseguí que volvieran a mirarme. Desolado e indefenso, me dediqué a observarlos descargar los enormes cajones que había traído en las carreteras. Cuando terminaron de apilar todos los cajones, los gitanos le dieron algo de dinero a cambio. Poco después, escuché el chasquido de los látigos y supe que los eslovacos estaban saliendo del castillo en sus carros. Jamás he visto al conde a la luz del día. ¿Es posible que duerma mientras los demás están despiertos y está despierto mientras los demás duermen? La puerta de su dormitorio está siempre cerrada con llave, de modo que, para averiguarlo, tendré que entrar por la ventana. Mientras todavía tenía coraje, salí por la ventana y trepé por las grandes piedras de la pared del castillo hasta llegar al borde de la ventana del conde. Deslicé primero los pies y luego el resto del cuerpo, y para mi gran sorpresa descubrí que la habitación estaba vacía. En un rincón había una puerta pesada. La abrí sin dificultad y vi que conducía a una escalera de caracol. Bajé y llegué a una vieja capilla en ruinas. Un apestoso olor a tierra removida impregnaba el aire. Miré a mi alrededor y vi que el suelo había sido excavado recientemente y que la tierra había sido colocada en unos enormes cajones de madera, los mismos que habían traído los gitanos. Me acerqué a examinarlos. Conté 50 en total y luego vi algo que llenó mi alma de horror. Allí, en uno de los cajones, sobre un montón de tierra, yacía el conde, pero tenía el aspecto de un hombre joven, porque su cabello blanco se había vuelto gris acero y sus labios estaban rojos de sangre.
Casi enloquecí al contemplar la sonrisa burlona de su cara. Tomé una pala y la aventé para golpear el monstruo, pero mientras lo hacía, Drácula giró la cabeza y me clavó sus ojos llameantes. El terror me paralizó y la pala se deslizó de mis manos, dejando solo una levísima ruptura sobre su frente. De pronto, escuché un sonido de pasos que se acercaban. Volví corriendo a la habitación del conde y oí que debajo alguien hacía girar una llave en la cerradura. Luego escuché cómo los gitanos cerraban a martillazos las tapas de los cajones y los arrastraban afuera. Ahora estoy solo en el castillo. Debo tratar de bajar por la pared y encontrar la manera de salir de este espantoso lugar. Diario de Mina Murray, 24 de julio. Lucy fue a buscarme a la estación, más hermosa que nunca, e inmediatamente nos dirigimos a la casa de su madre en Crescent. Esta ciudad es maravillosa. El pequeño río Esk corre a través de un valle muy verde que se ensancha en las proximidades del puerto. A cada lado de la entrada del puerto hay un muelle que avanza hacia el mar con un faro en el extremo. Más allá del puerto se ve un arrecife y en uno de sus extremos una boya que tañe al balancearse cuando hay mal tiempo. Todas las casas de la ciudad tienen tejados rojos. En la parte más alta de la ciudad se hallan ruinas de la abadía de Whitby. Es una construcción muy noble y se llega a ella por un camino que termina en la punta del risco. Entre la abadía y la ciudad hay una iglesia parroquial rodeada por un cementerio bastante grande. Este es, creo, el más bello de Whitby. Subimos con Lucy hace ya una hora y hemos mantenido una conversación muy interesante. Me habló de su amado Arthur y de su inminente matrimonio. Eso me hizo sentir un poco desconsolada, porque hace más de un mes que no sé nada de Jonathan. Me pregunto dónde está y si acaso piensa en mí. Ojalá estuviera conmigo. Aún no he recibido noticias de Jonathan, pero ahora estoy preocupada por Lucy. Ha retomado su viejo hábito de caminar dormida y cada día está más pálida. Naturalmente, su madre está preocupada por ella y me ha pedido que cierre con llave la puerta de nuestra habitación todas las noches. Hay algo que no comprendo. Una extraña inquietud consume a Lucy. Incluso, mientras duerme, parece estar observándome. Intenta abrir la puerta y, al encontrarla cerrada, recorre la habitación en busca de la llave. Esta noche Lucy está más alterada que nunca. Mientras escribo esto, el cielo se va cubriendo de nubes densas. Pronto se desatará la tormenta. Los barcos pesqueros están regresando al puerto a toda vela. Recorte de Daily Graph, 8 de agosto. Acabamos de vivir una de las tormentas más grandes de la historia. La tempestad se desató después de la medianoche. Inmensas olas de crestas blancas se estrechaban contra los riscos y rompían sobre los muelles. En el arrecife, el faro iluminó un barco con todas sus velas desplegadas, navegando a toda velocidad en dirección al puerto. Cuando estuvo más cerca, la luz del faro permitió ver que, atado al timón, se encontraba el cadáver de un hombre. Todos quedamos asombrados al darnos cuenta de que el barco iba a la deriva, guiado por la mano de un muerto, pero el barco no aminoró la marcha. Pasó velozmente frente al puerto y encalló en la arena. Entonces, en el mismo instante en que tocó la orilla, un perro enorme subió a la cubierta del barco y saltó a la arena, corrió hacia la escarpada arrecife y desapareció en la oscuridad. Acaba de saberse que el barco zarpó de Berna y se llama Demeter. Su único cargamento consiste en un montón de cajones de madera llenos de tierra enmohecida. Me han permitido leer la bitácora del capitán y así he podido conocer todos los detalles del viaje. Al principio, la tripulación dijo que había algo extraño a bordo. Luego desaparecieron todos los hombres, uno por uno, hasta que solo quedó el capitán. Como era un marino honorable, se rehusó a abandonar la nave y ató sus manos al timón, colocando entre ambas un crucifijo para poder salvar su alma del demonio que habitaba bajo cubierta. Anoche me desperté con una horrible sensación de miedo. Lucy no estaba en su cama y la puerta no estaba cerrada, con llave, tal como yo la había dejado. Como no quería despertar a su madre, me vestí rápidamente y bajé corriendo.
Al llegar al vestíbulo me sorprendí al ver que la puerta de entrada estaba abierta. Me puse un chal sobre los hombros y salí. Desde el borde de West Clive contemplé el puerto y la abadía. La luna llena lo iluminaba todo y pude ver una silueta en nuestro banco favorito. Me temblaban las rodillas mientras trepaba los interminables escalones que llevaban a la abadía. Cuando estuve cerca de la cima, grité aterrada: ¡Lucy! ¡Lucy! Algo largo y negro estaba inclinado sobre la silueta reclinada a medias. Levantó la cabeza y pude ver sus ojos rojos, relampagueantes. Pero cuando llegué al asiento encontré a Lucy completamente sola y todavía dormida. Le puse el chal sobre los hombros porque temía que el aire helado de la noche la matara. Se lo ajusté al cuello con un broche de seguridad, pero probablemente fui torpe y la pinché porque se llevó la mano a la garganta y gimió. La sacudí varias veces hasta que por fin despertó. Se colgó de mi brazo cuando regresábamos a la casa y apenas llegamos la ayudé a meterse en la cama. Me apenó ver que mi torpeza con el broche de seguridad la habían lastimado. Tenía perforada la garganta y una gota de sangre manchaba su camisón. En estos últimos días no he tenido ánimo para escribir. Una sombra parece estar envolviendo nuestra felicidad. No he tenido noticias de Jonathan y Lucy está cada vez más débil. No comprendo por qué se ha debilitado tanto. Come y duerme bien y disfruta estando al aire libre, pero sus mejillas se están marchitando y día a día va perdiendo sus fuerzas. Por las noches se levanta y se sienta frente a la ventana abierta. Las pequeñas heridas de su cuello no se han cerrado. Al contrario, creo que se han agrandado un poco más. Mi visita está llegando a su fin. Pronto deberé regresar a casa, aunque me preocupa dejar a Lucy en este estado. Arthur vino a visitarnos y se sintió muy apenado al verla. Tan desmejorada está que decidí escribirle a su amigo, el Dr. Seward. Diario del Dr. Seward, 4 de septiembre. He visitado a Lucy. Parece estar enferma, aunque aparentemente no padece ninguna clase de enfermedad. Pude comprobar fácilmente que le faltaba sangre, pero no presenta ninguno de los síntomas habituales de la anemia. Se quejó de dificultad para respirar y de un estado de somnolencia con sueño que la aterran. Ahora entiendo por qué Arthur está tan preocupado por ella. No obstante, como tengo algunas dudas sobre su enfermedad, he llamado a mi viejo amigo y maestro, el profesor Van Helsing de Ámsterdam. Es uno de los científicos más avanzados de la época y sabe de enfermedades misteriosas más que nadie en el mundo. Van Helsing ha llegado. Cuando le describí los síntomas de Lucy, me miró muy serio, pero no dijo nada. Llegamos a la casa y la señora Westenra nos acompañó a la habitación de Lucy. Quedé horrorizado al verla. Parecía un fantasma. Su rostro tenía el color de la tiza y el rojo había abandonado para siempre sus labios. Era doloroso escucharla respirar. La cara de Van Helsing se volvió dura como el mármol y frunció tanto las cejas que casi le tocaron la nariz. Lucy yacía inmóvil y parecía no tener fuerzas ni para hablar, de modo que todos permanecimos callados durante un tiempo. Luego, Van Helsing me hizo una seña y ambos salimos de la habitación sin hacer ruido. Regresamos al día siguiente. El profesor llevaba en la mano un enorme ramo de flores blancas. «Estas flores son para usted, señorita Lucy», dijo. «¿Para mí? Oh, doctor Van Helsing». «Sí, querida mía, pero no las traje para que juegue con ellas ni como adorno. Son medicinales». Lucy las olió y dijo, riendo a medias: «Pero, profesor, creo que me está haciendo una broma. Esas son solamente vulgares flores de ajo». Para mi sorpresa, Van Helsing se levantó y dijo con severidad: «Jamás bromeo. Todo lo que hago tiene un terrible propósito. Cuídese, por el bien de los otros, sino por el suyo propio». Luego, viendo a la pobre Lucy asustada, dijo con mayor dulzura: «Oh, querida, no tenga miedo de mí. Solo estoy haciendo esto por su propio bien. Dejaré estas flores en su cuarto y haré un collar para que los lleve puesto. Venga conmigo, amigo John. Ayúdeme a decorar el dormitorio con mis ajos». «Muy bien, profesor», dije. «Sé que siempre tiene una razón para hacer lo que hace, pero debo admitir que esto me confunde un poco.
Es como si usted estuviera haciendo un hechizo para alejar a un espíritu maligno. Tal vez sea eso lo que estoy haciendo, respondió con voz baja. 15 de septiembre. Van Helsing y yo volvimos a las 8 de la mañana siguiente. La señora Wenstra nos dio una amable bienvenida. Los alegrará saber que Lucy está mejor. Mi querida niña todavía sigue dormida. Abrí la puerta de su cuarto y la vi, pero no quise entrar para no despertarla. El profesor sonrió y dijo complacido: mi tratamiento está funcionando. Creo que no debe adueñarse de todos los honores, profesor. El estado de Lucy ha mejorado en parte gracias a mí. ¿A qué se refiere, señora? Bueno, anoche me sentí muy preocupada por mi querida hija y decidí ir a su cuarto. Dormía profundamente, pero el aire del cuarto estaba muy cargado. Había muchas de esas flores malolientes por todas partes e incluso tenía un ramillete en torno al cuello. Temí que el olor penetrante resultara excesivo para ella, así que saqué todas las flores y abrí la ventana para que entrara un poco del aire fresco. El profesor se puso gris como la ceniza. Subimos corriendo al cuarto de Lucy. Abrí las cortinas y apenas entró el sol de la mañana, vimos que su cara estaba más blanca que nunca. Usted se quedará aquí esta noche y no le quitará los ojos de encima, me dijo Van Helsing. Luego se fue a consultar sus libros de medicina. Pasé toda la noche sentado al lado de Lucy y la miré dormir serenamente. Por la mañana despertó con más fuerzas. Como el profesor no volvió, decidí montar guardia una noche más. Lucy notó que estaba exhausto. Esta noche no te quedarás en vela, me siento bien otra vez, dijo. Dejé que me acompañara a una habitación vecina a la suya, desde donde podía escuchar si llamaba. Me acosté en el sofá e inmediatamente me quedé dormido. Me despertó la mano del profesor sobre mi cabeza. La noche había pasado y la enferma se había quedado sola. Corrimos al cuarto de Lucy y abrimos la puerta con manos temblorosas. ¿Cómo describir lo que vimos? Lucy y su madre yacían juntas sobre la cama. La cara de la señora Wenstra tenía un gran gesto de terror. La de Lucy estaba blanca como el papel. Alguien había quitado las flores de su cuello, de modo que tenía la garganta desnuda y podía verse las dos heridas. El profesor se inclinó sobre la cama y comprobó que ninguna de las dos respiraba. Recado dejado por Lucy. Este es el relato preciso de lo que sucedió esta noche. Apenas tengo fuerzas para escribir, pero debo hacerlo. Fui a la cama como de costumbre. Tuve cuidado de colocar las flores tal como me había indicado el profesor Van Helsing, y pronto me quedé dormida. Me despertó un batir de alas en la ventana. Luego escuché un aullido, abajo, entre los arbustos. Parecía un perro. Fui a la ventana y vi hacia afuera, pero no logré ver nada, excepto un murciélago enorme, que probablemente había estado agitando sus alas contra la ventana. Volví a la cama. En ese momento se abrió la puerta y mi madre asomó la cabeza. Al ver que no estaba dormida, entró y se sentó a mi lado. Después de un rato volvimos a escuchar ese aullido profundo. Poco después, algo se estrelló contra la ventana y el piso quedó cubierto de vidrios rotos. La cabeza de un gran lobo gris asomó por la abertura. Mamá lanzó un grito de terror y, presa de la desesperación, intentó aferrarse a cualquier cosa que estuviera al alcance de su mano. Me arrancó el collar de flores del cuello. Luego cayó al suelo como abatida por un rayo. Yo tenía los ojos clavados en la ventana, pero en ese instante la cabeza del lobo desapareció y una nube de partículas diminutas, semejantes a trazos de polvo, entró velozmente por el panel roto y comenzó a rodearme. Traté de moverme, pero un hechizo parecía impedírmelo, y lo que pasó después no lo recuerdo. Cuando recuperé la conciencia, escuché el aullido del lobo afuera. Mi querida madre se había ido para siempre. Es hora de que yo también me vaya. Adiós, querido Arthur. Que Dios te proteja y que Dios me ayude. Diario de Mina Herker, 22 de septiembre. Jonathan ha vuelto a mí. Ha estado enfermo, por eso no me ha escrito. Sufrió una experiencia terrible y aparentemente no recuerda nada de lo que ocurrió, pero ahora estamos casados y vivimos en Exeter. Nuestra boda
celebrada en Londres, fue muy sencilla y solemne. Después de la ceremonia, tomamos un coche hasta Hyde Park y de ahí caminamos rumbo a Piccadilly. Yo estaba mirando a una chica bellísima que llevaba puesto un sombrero enorme, cuando de pronto Jonathan aferró mi brazo con tanta fuerza que me lastimó. Tenía los ojos fijos en un hombre alto y delgado, de fino bigote negro. El hombre también estaba mirando a la joven hermosa. Su rostro no era bondadoso, al contrario, tenía una expresión dura y cruel, y sus grandes dientes, blancos, que parecían más blancos todavía por el rojo de sus labios, eran afilados como los de un animal salvaje. «Es él mismo, es el conde», gritó Jonathan. Nos alejamos rápidamente del lugar y pronto se tranquilizó. Pero mi temor es que este episodio haya vuelto a perturbarlo. Tengo que encontrar algún modo de averiguar lo que pasó durante su viaje al extranjero, pero no quiero hacerle preguntas. Temo que eso podría hacerle más mal que bien. Creo que ha llegado el momento de abrir su diario y leer lo que allí está escrito. Cuando llegamos a casa, encontré un telegrama de Van Helsing. La pobre Lucy ha muerto y su madre también. Cuánta pena en tan pocas palabras. Y el pobre Arthur ha perdido la dulzura que alegraba sus días. Dios nos ayude a todos a superar nuestras desdichas. Anoche no tuve el ánimo necesario para escribir. La lectura del terrible diario de Jonathan me dejó muy perturbada. ¿Cuánto debe haber sufrido? Ya sea verdad lo que allí cuenta o pura obra de su imaginación. ¿Habrá padecido una fiebre que lo llevó a escribir todas esas cosas horribles? ¿O acaso algún motivo real lo impulsó a hacerlo? Supongo que jamás lo sabré, porque no me atrevo a tocar el tema con él. El profesor Van Helsing vino a visitarnos. Debe ser un buen hombre si ha cuidado tan bien de Lucy. Le dije todo lo que sabía acerca de la enfermedad de Lucy y aproveché la oportunidad para preguntarle sobre Jonathan. Luego le entregué el diario de mi esposo. Después de haberlo leído, me dijo que, por extraño y terrible que parezca, cree que todo lo que allí está escrito es cierto. Causa horror pensar que el conde está en Londres. Van Helsing es el único hombre que puede atraparlo, y Jonathan lo ayudará. Diario del Dr. Seward, 26 de septiembre. Hoy por la tarde, Van Helsing entró en mi habitación y me arrojó a las manos el periódico de anoche. «¿Qué piensa de esto?», preguntó señalando un párrafo acerca de unos niños atacados en Hampstead. Con estupor, leí que todas las víctimas tenían heridas pequeñas en la garganta. «Como la pobre Lucy», dije consternado. Levanté la vista del diario y le pregunté al profesor qué sentido tenía lo que estaba ocurriendo. «No podemos comprender todos los misterios de la vida y la muerte, pero quiero que crean cosas en las que no puede creer», respondió en voz baja. Luego se cubrió la cara con las manos y gritó: «Esas marcas en la garganta de los niños son obra de Lucy». «¿Acaso se ha vuelto loco?», pregunté enfurecido. «Ojalá y me hubiera vuelto loco de verdad», musitó. Sacó de su bolsillo la llave de la tumba de Lucy y anunció: «Esta noche iré a comprobarlo. ¿Se atreve a venir conmigo?». Junté el poco coraje que me quedaba y acepté acompañarlo. Cuando llegamos al cementerio ya había oscurecido. Encontramos la bóveda de la familia Westenra y el profesor abrió la puerta, que crujió. Con mano firme encendió una vela y buscó el ataúd de Lucy. Luego, sin decir palabra, levantó la tapa. Estaba vacío. Yo apenas podía creer lo que veía en mis ojos, pero Van Helsing no pareció sorprendido. «¿Ahora sí me cree, amigo mío?», preguntó. Volvió a colocar la tapa del ataúd en su lugar y apagó la vela. Salimos de la bóveda y nos quedamos cerca, esperando. Al rato, vimos avanzar una silueta blanca como la nieve. Se me heló el corazón al reconocer los rasgos de Lucy Westenra, aunque muy cambiados. Sus labios estaban rojos de sangre, y cuando nos vio, retrocedió dando un chillido de furia, como hacen los gatos cuando se les toma desprevenidos. Luego se quedó mirándonos. Van Helsing dio un salto hacia ella sosteniendo en alto su crucifijo de oro.
Lucy se apartó espantada y comenzó a correr. Entonces, petrificados por el asombro y el espanto, la vimos desaparecer por una angosta hendidura en la puerta de la cripta. Van Helsing y yo nos reunimos con Arthur y un amigo suyo, un norteamericano llamado Quincy Morris. El profesor narró los acontecimientos de la noche anterior y nos dijo que debíamos cumplir un deber ineludible. Luego pidió permiso a Arthur para volver a entrar en la tumba de Lucy y abrir nuevamente el ataúd. ¿Acaso se trata de una broma?, preguntó Arthur, fuera de sí. Van Helsing prosiguió con enorme dificultad. La señora Lucy no está muerta, pero tampoco está viva. Fue mordida por un vampiro mientras caminaba dormida. Ahora es Nosferatu, una no muerta. Si vive, más niños caerán en su poder, pero si muere, las heridas de sus pequeñas gargantas desaparecerán. Nuestro deber es darle el descanso eterno, y aquel que tanto la amó será el encargado de liberarla. Habrá que hacerlo mientras duerme. Durante el día, lo único que le pido es que venga conmigo. Es duro pensarlo y apenas puedo comprender, pero haré lo que usted me diga, dijo Arthur con voz quebrada. Fuimos al cementerio a la 1:30 y esperamos hasta que nadie nos viera. Van Helsing abrió la cripta y encendió una linterna. Cuando levantó la tapa del ataúd y miramos lo que había dentro, Arthur enmudeció de espanto. Una cosa verdaderamente maligna de dientes afilados y labios manchados de sangre había tomado la forma de Lucy. «Dígame qué debo hacer», dijo Arthur con voz ronca. Su cara estaba blanca como la nieve. «Sostenga la estaca con la mano izquierda y el martillo con la derecha. Luego golpee con fuerza, invocando el nombre de Dios», explicó Van Helsing. Arthur apoyó la punta de la estaca sobre el corazón de Lucy y golpeó con todas sus fuerzas. La cosa que yacía en el ataúd se retorció y apretó los dientes, hasta que por fin dejó de moverse. La terrible tarea había concluido. Diario de Mina Herker, 30 de septiembre. Jonathan y yo nos reunimos con el profesor Van Helsing, Arthur y el señor Morris en la casa del Dr. Seward. El profesor se sentó en la cabecera de la mesa y dio inicio a la conversación. Creo que es mi deber decirles algo acerca del enemigo que tenemos que enfrentar. Existen seres llamados vampiros. Los vampiros no mueren, por el contrario, con el paso del tiempo, su poder aumenta. El vampiro que está entre nosotros tiene la fuerza de 20 hombres. Es más astuto que cualquier mortal. Puede adoptar distintas formas y tiene el poder de controlar los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. También puede controlar las cosas más bajas de la creación, el búho, el murciélago, el zorro y el lobo. Hemos comprobado que incluso posee la capacidad de rejuvenecer. Puede transformarse en lobo, tal como hemos sabido que ocurrió con el barco llegado a Whitby. Puede tomar la forma de un murciélago. Tal vez lo vio la infortunada Lucy por la ventana de su cuarto. Puede aumentar de tamaño y puede reducirse. ¿Cómo? Entonces, ¿podremos destruirlo? Será una tarea difícil, pero es nuestro deber hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? Todos estuvimos de acuerdo con el profesor. Sin titubear, hicimos un juramento solemne. Consideramos ahora las limitaciones del vampiro. Su poder cesa con las primeras luces del día y solamente puede cambiar de forma en el momento exacto del alba y el ocaso. Así, cuando por fin encontremos a este hombre que ya no es, podremos destruirlo. Mientras el profesor hablaba, el señor Morris miraba constantemente por la ventana. Súbitamente, se levantó y sin decir palabra salió de la habitación. Luego de una pausa ominosa, el profesor continuó su discurso. Jonathan ha encontrado ciertos papeles relacionados con la compra del Corfax, la casa del conde. También ha descubierto que las cajas de tierra fueron trasladadas desde Whitby a Carfax. Tenemos que encontrar esas cajas. De pronto, se oyó el sonido de un disparo de pistola. Una bala atravesó el cristal de la ventana, haciéndose pedazos. Arthur corrió hacia la ventana y levantó el marco. Escuchamos la voz de Quincy Morris. Lamento haberlos asustado, pero mientras el profesor estaba hablando,
Un murciélago se acercó sigilosamente y pasó sobre el borde de la ventana. Salí dispuesto a dispararle, pero huyó volando hacia el bosque. El señor Morris se unió nuevamente al grupo y Van Helsing prosiguió. Debemos esterilizar la tierra, de modo que ya no pueda estar a salvo en las cajas. Propongo que vayamos a su casa ahora mismo. Usted se quedará aquí, Mina. Todos los hombres parecieron sentirse aliviados al escuchar las palabras del profesor, pero a mí no me pareció justo ni correcto quedar fuera del plan. Diario de Jonathan Harker, 1 de octubre. Llegamos a Carfax en medio de la noche. Con gran cautela nos acercamos a la casa, ocultándonos tras las sombras de los árboles. Cuando llegamos a la entrada, el profesor abrió su maletín y sacó un crucifijo de plata, flores de ajo y una hostia sagrada. Debemos protegernos del enemigo, murmuró. El Dr. Seward tiró de la oxidada manija de la puerta, que se abrió con un golpe seco. Una vez adentro, todos encendimos nuestras lámparas. El lugar estaba lleno de polvo y en todos los rincones había telarañas. ¿Cuál es el camino a la capilla?, preguntó el profesor. Entre los planes legales que yo había encontrado, había un mapa de la casa, de modo que tenía una vaga idea de la ubicación de la capilla. Los guié a través de un largo pasadizo descendiente, hasta que por fin encontramos la baja puerta en el arco de la capilla. Nos habíamos preparado para recibir una sorpresa desagradable cuando abriéramos la puerta, pero ciertamente ninguno de nosotros esperaba que el lugar oliera tan mal. Era como si el aliento del monstruo hubiera reemplazado al aire. Aunque el olor era verdaderamente insoportable, tuvimos que continuar nuestra búsqueda. Encontramos algunas de las cajas de tierra, pero solo quedaban 29 de las 50 originales. El profesor arrancó la tapa de una de las cajas, tomó un pedazo de hostia consagrada y lo apoyó sobre la tierra que contenía. Luego le ayudamos a esterilizar el resto de las cajas de la misma manera. Entonces vi que Arthur retrocedía de golpe y noté que una multitud de ojos diminutos brillaban en la oscuridad. El lugar estaba lleno de ratas. Parecían andar por todas partes, mientras las lámparas iluminaban sus movedizos cuerpos oscuros y sus ojos brillantes. Todos corrimos hacia la puerta y la cerramos a nuestra espalda. Cuando abandonamos la casa, el miedo pareció deslizarse de nuestros hombros como una capa. Diario del Dr. Seward, 2 de octubre. Todavía estaba oscuro cuando regresamos a casa. Subimos para asegurarnos de que Mina estaba a salvo. Van Helsing hizo girar el picaporte de la puerta del dormitorio, pero no se abrió. Todos nos arrojamos contra la puerta y así logramos irrumpir en el cuarto. A la luz de la luna, vimos a Mina arrojada sobre la cama. Junto a ella estaba parado un hombre alto y muy delgado, vestido de negro de pies a cabeza. Reconocimos al conde. Con la mano izquierda sujetaba ambas manos de Mina y con la derecha le aferraba la nuca. El camisón blanco de la querida muchacha estaba manchado de sangre. El conde se dio la vuelta para mirarnos y, lleno de espanto, por fin pude contemplar la mirada infernal que tantas veces me había descrito. Sus ojos llamearon enrojecidos de pasión diabólica y apretó con fuerza sus blancos dientes, filosos como los de una bestia salvaje, tras los labios hechizados de su boca llena de sangre. Lanzando un aullido, arrojó a su víctima sobre la cama con tanta fuerza que la infortunada Mina pareció caer desde una gran altura. En menos de un segundo, la horripilante criatura se dio vuelta y saltó hacia nosotros, pero el profesor estaba preparado y alzó con la mano firme la hostia consagrada. El conde retrocedió espantado, y así siguió, retrocediendo más y más, mientras nosotros avanzábamos llevando en alto nuestros crucifijos. La luz de la luna desapareció de golpe, tapada por una nube negra que atravesó imprevisiblemente el cielo. Cuando Quincy encendió la lámpara con ayuda de un fósforo, solo vimos un par de niebla que se deslizaba de debajo de la puerta. Mina se cubría el rostro con las manos y temblaba mientras Jonathan trataba de consolarla. «No tenga miedo, querida mía», dijo el profesor. «Aquí estará sana y salva con todos nosotros para protegerla. Permítame apoyar esta hostia sobre su frente para limpiarla de todo mal». Se escuchó un grito aterrador. La hostia había quemado la frente de Mina. «Estoy impura.
Hasta Dios Todopoderoso se aparta de mi carne fatídica, sollozó. Jonathan la estrechó entre sus brazos. Entonces todos nos arrodillamos y juramos rescatar a Mina de esa terrible maldición. 3 de octubre. Van Helsing estaba convencido de que encontraríamos las cajas restantes en la casa de Drácula. Mina aceptó de mala gana no acompañarnos, pero nosotros sabíamos que estaría a salvo hasta la puesta del sol. Tomamos un coche hasta la casa. Descubrimos que las ventanas estaban cubiertas de polvo y que todos los cerrojos estaban puestos. Arthur había llevado un manojo de llaves maestras. Después de probar varias en la cerradura, por fin encontró la que abría la puerta. Nuevamente, el olor del interior de la casa era terrible. Comenzamos a explorar sin saber si el conde estaba allí o no. Encontramos casi todas las cajas de tierra en el comedor, pero todavía faltaba una. Sin perder un segundo, abrimos las cajas y las esterilizamos con la hostia consagrada del profesor. Luego empezamos a examinar los ojos objeto de la habitación: un atado de papeles, un cepillo de ropa y un manojo de llaves. Súbitamente, el conde entró en la habitación. Cuando nos vio, una sonrisa terrible cruzó su cara y pudimos apreciar sus largos dientes afilados. Jonathan avanzó hacia él, blandiendo un cuchillo en la mano. Dio un veloz salto hacia adelante para clavárselo en el pecho, pero el conde retrocedió justo a tiempo para salvar su vida. El cuchillo solo alcanzó a cortar el bolsillo del traje de la bestia. Entonces comencé a avanzar, sosteniendo un crucifijo en la mano izquierda y un cuchillo en la derecha. Por un instante, el conde retrocedió, pero luego atravesó corriendo la habitación y se arrojó por la ventana. Cayó a tierra entre el estrépito de los vidrios rotos. Lo vimos pararse de un salto. Luego se dio vuelta y dijo: «Creen que me van a dejar sin lugar donde descansar, pero tengo otros recursos que ustedes ignoran. Mi venganza apenas ha comenzado». Y, lanzando una horrible carcajada, desapareció por la puerta de la caballeriza. No teníamos tiempo para perseguirlo, ya que debíamos regresar junto a Mina antes de la puesta del sol. Diario de Jonathan Harker, 4 de octubre. Mina estaba esperándonos cuando regresamos. Gracias a Dios estaba a salvo. Cenamos todos juntos, lo que por cierto nos levantó el ánimo, y le contamos a Mina todo lo ocurrido. Cuando llegamos al momento en que yo me abalancé sobre el conde, el profesor exclamó: «Creo que el conde ha decidido huir. Ha comprobado que, con una sola caja de tierra a salvo a un grupo de hombres que lo persiguen, Londres no es un buen lugar para quedarse. Se ha llevado la última caja de tierra y va de regreso a su castillo de Transilvania». Luego agregó: «Como está obligado a viajar por barco, tendrá por lo menos 3 semanas. En cambio, nosotros podremos llegar al mismo lugar por tierra en solo 3 días de viaje en tren. Ahora indagaremos en qué barco escapó el conde Drácula». El profesor Van Helsing y yo hicimos algunas preguntas en el puerto de Londres. Así descubrimos que solo un barco había zarpado rumbo al Mar Negro en el día de ayer. Su nombre es Sarina Catalina y zarpó rumbo a Varna. De modo que fuimos al muelle y preguntamos por el Sarina Catalina. Nos dijeron que un hombre alto y muy pálido, vestido de negro de pies a cabeza, había hecho subir una enorme caja a bordo del barco, justo antes de que zarpara, aprovechando la marea baja. Por lo menos sabemos que el conde no puede atravesar el agua y que, por lo tanto, no podrá abandonar el barco. Nuestra única esperanza es encontrar el Sarina Catalina en Berna, entre la salida y la puesta del sol, porque, en ese caso, el conde todavía estará en su caja y no podrá defenderse. Berna, 15 de octubre. Salimos de la estación de Charing Cross en la mañana del 12. Llegamos a París esa misma noche y allí abandonamos el Expreso de Oriente. Viajamos toda la noche y parte del día siguiente y llegamos a Berna aproximadamente a las 5 de la tarde. Mina duerme muchísimo. Durante el viaje durmió casi todo el tiempo. Sin embargo, justo antes de la salida y la puesta del sol, se mostró muy alerta y ansiosa. El conde no pudo abandonar el barco y para evitar sospechas está obligado a permanecer en su caja. Si subimos a bordo después de la salida del sol, estará a nuestra merced. Solo tenemos que esperar que el conde arribe a los Dardanelos y cruce el Mar Negro para llegar a Berna.
Diario de Mina Herker, 28 de octubre. Todo es muy extraño. No hay noticias del barco, que, por otra parte, ya debería haber llegado al puerto. Como todos estamos muy preocupados, Arthur envió un telegrama al puerto de Londres. Recibió un telegrama que decía: 28 de octubre, para Arthur Homewood, Berna. El Tsarina Catalina debe entrar a Galatz hoy a la 1 en punto, con el Bistritza, que pasa muy cerca del castillo de Drácula. Los otros se mostraron encantados con mi conclusión. Yo cuidaré de Mina, anunció el profesor. Me di cuenta de que Jonathan quería quedarse conmigo, pero al mismo tiempo sabía que estaba decidido a destruir al vampiro. El Dr. Seward y Quincy Morris partieron a caballo. Jonathan y Arthur, en un barco de vapor, siguieron el curso del río y el profesor y yo tomamos el tren a Beresti. Desde allí viajamos hacia el paso de Borgo. A medida que nos acercábamos a la montaña, el país se volvió más desierto y la nieve comenzó a caer. Gracias a Dios teníamos nuestros abrigos de piel para protegernos del frío. Al atardecer vimos la definida silueta del castillo de Drácula recortada contra el cielo. El profesor Van Helsing buscó un refugio bajo la nieve. Encontró un lugar entre las piedras y allí nos sentamos a esperar a los demás. De pronto, Van Helsing gritó: «¡Mire, Mina!». Con la ayuda de sus binoculares, vi a lo lejos un grupo de gitanos a caballo, que avanzaba desde el río arrastrando una carreta. En la carreta había una caja enorme. Seguí mirando y vi 3 jinetes que perseguían a los gitanos a gran velocidad. «Están corriendo contra el atardecer», gritó el profesor. Cada vez se acercaban más a la carreta. Entonces escuché a Jonathan gritar: «¡Alto!». Los gitanos aminoraron la marcha y rodearon la carreta. Sus cuchillos brillaron en la semioscuridad, pero Arthur, el Dr. Seward, los estaban apuntando con sus pistolas. Con la velocidad del rayo, Jonathan saltó a la carreta y abrió la tapa de la caja con su cuchillo. Ya estaba muy cerca de nuestro improvisado refugio, y pude ver al conde recostado en la caja, apoyado sobre la tierra, mortalmente pálido. Mientras lo observaba, sus ojos contemplaban la puesta del sol y su mirada de odio se transformó en mirada de victoria. Pero en ese preciso instante el resplandor del gran cuchillo de Jonathan cortó el aire. Sentí un escalofrío al ver que la hoja del cuchillo de Jonathan cortaba la garganta del conde, mientras el señor Morris clavaba su cuchillo de monte en el corazón de la horrible criatura. El cuerpo del vampiro se redujo a polvo ante nuestros ojos. El castillo de Drácula se erguía impávido contra el cielo rojo. Cada piedra de sus viejas torres se recortaban contra la débil luz del ocaso. Los gitanos dieron media vuelta y se alejaron a todo galope, temiendo por sus vidas. Yo corrí al lado de Jonathan. El sol se hallaba ahora en la cima de la montaña y su luz acarició mi cara. Todos se dieron vuelta hacia mí y, como si fuera un solo hombre, cayeron de rodillas. Entonces Jonathan sonrió y me dijo: «Alabado sea Dios, porque nada ha sido en vano. Tu frente ha vuelto a ser tan blanca como la nieve. La maldición ha llegado a su fin».